conversando, era simplemente para reflexionar, ¿no? Sobre qué son las matemáticas, la importancia de las matemáticas y verla desde otro ángulo, ¿no? Fundamentalmente la intención no era tanto para que estudien esto, sino para que reflexionen, que es un buen ejercicio, ¿no? En clase es un buen ejercicio realizar reflexiones sobre lo que estamos estudiando. Y el, el, la idea era justamente esa. Espero que les haya gustado ese ejercicio, que les haya servido. Se los tengo que compartir el video, así lo miran o lo pueden usar también. Este, y es interesante, ¿no? Interesante no solo en las matemáticas, sino en las ciencias en general, esta, esta, esta importancia de la divulgación científica, ¿no? De acercar las ciencias a el común de las personas, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de ciencia, sea la que sea, tanto en ciencias sociales como naturales, pero sobre todo las naturales son las más duras, ¿no? Es como que aparecen escindidas del común de la gente y, y que inclusive y la responsabilidad es de ambas partes, ¿no? Los científicos que hablan cada vez más en difícil y no se logra comprender qué es lo que se está planteando y eso conlleva a que la gente se aleje, ¿no? Las personas se alejen o no comprendan, o veamos cómo a la ciencia como un mundo esotérico, un mundo difícil de comprender. Este, y bueno, la idea era justamente, ¿no? Como este profesor, este matemático, con simpleza, con simpleza explica la importancia de la matemática. Bien, hay muchos difusores de ciencia. En Argentina, en Canal Encuentro, se daban muchos trabajos de científicos, ¿no? Uno de ellos famoso, Diego Golombek, el mismo Adrián Paenza, que más allá a veces es criticado por sus posiciones políticas, ¿no? Adrián Paenza, pero en cuanto al difusor de la importancia de la ciencia y de la matemática, es reconocido internacionalmente, más allá de sus opiniones políticas, personales, que todos la tienen, ¿no? Bueno, hoy la idea, chicos, hoy la idea es retomar. A ver, nosotros veníamos viendo, arrancamos las clases en el cuatrimestre pasado, viendo un poco las problemáticas del sistema educativo argentino, cómo se fue desarrollando en la parte histórica, ¿no? Que cuando vimos lo del primer congreso pedagógico, lo de la ley 1420. Después hicimos un intermedio que vimos a todo lo de Capital Cultural de Borrié. Yo todavía eso no se los colgué, no. Bueno, en la semana les prometo colgar todo el material el, en el mangrullo. Y les voy a agregar un trabajito práctico, sencillo, que lo puedan desarrollar de acá a 20. Después me fijo bien la fecha, sí, sí, como de acá a fin de mes, ¿no? Que lo puedan ir haciendo sobre el capital cultural, sobre todo lo que vimos de Bordier. Y hoy, concretamente, vamos a ver un pedazo de un video sobre una ley importantísima que fue complementaria a la ley 1420, que históricamente fue conocida como la ley Laínez. A ver, un segundito que ya lo empiezo a pasar.
¿Se ve, chicos? Sí. Sí. Bueno, como siempre, nos volvemos a conectar si se corta y como siempre yo voy a ir interrumpiendo y explicando algunos conceptos o algunas ideas que se van expresando en el video o algunos hechos históricos. Y también, como siempre, si alguien desea hacer una pregunta, interrumpa, paramos todo y conversamos, ¿eh? No hay ningún problema. Adelante. Se convierte otra vez ¿Se en un escucha? tema de debate en la Argentina. ¿Se escucha, Sí, chicos? se escucha. Bien, bien. Sí, porque soy medio duro con la tecnología. Ahí arrancamos. A 20 años de la sanción de la ley 1420, sectores del gobierno conservador de Manuel Quintana insinúan la posibilidad de impulsar cambios en el sistema educativo. Se vive un clima de descontento social y el gobierno utiliza la violencia y la represión para silenciar cualquier tipo de protesta. El movimiento obrero, integrado en su mayoría por inmigrantes, reclama mejores condiciones de vida. Ante ese contexto, el senador Manuel Laínez argumenta que la educación debe ser la herramienta para integrar a los hijos de los recién llegados. Considera que erradicar el analfabetismo posibilitará mejorar las condiciones de vida de los argentinos y asegurará la necesaria paz social sin recurrir a la violencia. Pronto, la figura de Laínez quedará asociada a una ley que transformará el desarrollo de la educación primaria en el país. Manuel Laínez nace en 1852 en el seno de una reconocida familia porteña. Con apenas 15 años ingresa como corrector del diario La Tribuna. Al culminar sus estudios secundarios, viaja con su tío Miguel Cané a Estados Unidos y Europa. A su regreso es ascendido a periodista en el diario. En esa función conoce al presidente Sarmiento, quien, poco después, lo envía como funcionario de la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Sin embargo, pasa poco tiempo en ese país, y en 1874 ya se encuentra nuevamente en la Argentina como parte de la redacción de la Tribuna Nacional, diario ligado al Partido Autonomista Nacional. Más tarde, gracias al impulso de Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Laínez se desempeña en la Secretaría del Senado. En 1881, Laínez funda y dirige su propio periódico llamado El Diario. Mientras tanto, en el plano político, a partir de 1880, el Partido Autonomista Nacional, de corte liberal, que lidera Julio Argentino Roca, controla los resortes del poder mediante el fraude y la manipulación de las elecciones. A partir de 1883, se discute en el Congreso la sanción de una ley de educación común para la capital y los territorios y colonias nacionales. Esta legislación pone de manifiesto la necesidad de la enseñanza pública y laica. En 1884, Laínez es elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. Su experiencia periodística le da un estilo llano que lo distingue del resto de los legisladores, abocados generalmente a hacer relucir su perfil liberal ilustrado. Finalmente,
el 8 de julio de 1884, se sanciona la Ley 1420. La nueva legislación marca algunos puntos claves. La educación debe ser obligatoria, gratuita y neutral en materia religiosa. La norma se aplica solo en la capital federal y los territorios nacionales, ya que, según la Constitución, la enseñanza primaria es privativa de cada provincia. El 12 de octubre de 1904, Manuel Quintana asume la presidencia de la República. El nuevo mandatario pertenece al sector político encabezado por Roca. Desde el Estado, este grupo edifica un proyecto económico liberal, basado en la exportación de materias primas y en la libre importación de productos manufacturados que beneficia esencialmente a los sectores terratenientes, a los grandes comerciantes portuarios y al capital extranjero. A 4 meses de la asunción de Quintana, la Argentina entra en un período de convulsión. El 4 de febrero de 1905, las ciudades más importantes del país se convierten en escenario de una sublevación cívico-militar contra el gobierno. Se exige el fin del fraude electoral y la manipulación de las elecciones. Los reclamos son encabezados por el principal partido político de la oposición, la refundada Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen. Finalmente, tras 4 días de enfrentamientos, las fuerzas leales a Quintana logran imponerse. Luego de acabar con la revuelta, el gobierno aprovecha para hostigar a otros sectores que, si bien no participan del alzamiento, cuestionan con sus demandas al poder. La represión cae entonces sobre parte del movimiento obrero. Y cierra órganos de propaganda. Acá hay dos elementos, ¿no? Algunos elementos ahí para explicarles. Una es, que ya lo habíamos visto, hacia el momento en que se consolida el Estado Nacional, hacia 1880, el gobierno, el tipo de gobierno que se establece es un gobierno oligárquico, conservador, en lo político, y en lo económico es de carácter liberal. Es el momento en donde se consolida, comienza a consolidarse el modelo agroexportador, que ya lo habíamos visto, y es el momento también donde llegan inmigrantes de origen europeo, ¿no? Como les había dicho, fundamentalmente italianos y españoles. Y que junto con ellos llegan ideas que estaban de moda o en boga en Europa, que eran las ideas socialistas y anarquistas. Eso por un lado. Por otro lado, cuando decimos gobiernos de carácter oligárquico conservadores, era un grupo reducido que respondía fundamentalmente a los intereses de los terratenientes, y donde como práctica electoral se utilizaba el fraude. El fraude en esos momentos, yo no recuerdo si a ustedes se lo comenté, pero bueno, el fraude en esos momentos se podía hacer porque solamente votaban los varones argentinos o nacionalizados argentinos, y el voto no era secreto, el voto era cantado. O sea, se tenía que gritar a quién se votaba. Y dentro de los sectores oligárquicos conservadores, se utilizaban guapos o matones, para decirlo el mejor ejemplo es el caso de Juan Moreira, ¿no? Un ejemplo emblemático, un gaucho que se pone al servicio de una facción política, y cuando vos cantabas, ¿a quién votás? Voto a Petrarca,
y venía el gaucho de atrás y te decía, ¿quién votaste? ¿Qué? No te escuché, y te amenazaba. Entonces vos decías, no, 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 voto a Amaro, voto a Amaro. No te nombro a vos, Alejandra, no nombro a ninguna chica porque las chicas no votaban, así que no, ni participaban tampoco. Era una cosa masculina. Y esa era una trampa. Otra trampa era, en vez de anotar Petrarca, anotaba un Maro. Era todo un momento de violencia. Y esto producía fraude. Producía fraude y producía que el poder se distribuyera entre los dos sectores oligárquicos. Para ese entonces había una fuerza política muy, en mucho crecimiento, que era la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical no perdía todas las elecciones. También participaban el Partido Socialista, que fue fundado en 1896 acá en Argentina. Y el fraude electoral llevaba a que la Unión Cívica Radical nunca pudiera acceder. Y la única forma que tenía la Unión Cívica Radical para hacerse escuchar, ya que no lo escuchaban por las buenas, era por las malas. Y hasta 1912, y después, bueno, es largo esto, pero hasta 1912 el Partido Radical no podía participar libremente de las elecciones, siempre le hacían fraude. Recién en 1912 se va a dictar la ley de Sáenz Peña, que es donde se va a dictaminar que el voto es secreto, y otra serie de reformas más, y recién en 1914 el radicalismo va a poder llegar al gobierno de la mano de Hipólito Yrigoyen. En el caso de, ya que estoy hablando de elecciones, en el caso de las mujeres van a poder votar recién en 1952, bajo la segunda elección de Perón. Se produce este levantamiento, pero junto a esta conflictividad política también había otra conflictividad que era de carácter sociopolítica, socioeconómica, que era con los trabajadores. Los trabajadores luchaban por, como ya se los debo haber contado, luchaban por sus mejoras en condiciones laborales, y también se provocaba represión, una gran conflictividad social. Acá en esta foto, como dato histórico, se los comento para el conocimiento de ustedes, esta es una reunión, en aquella época se le llamaba meeting, una manifestación de obreros, pero estos obreros son simpatizantes anarquistas. ¿Y cómo me doy cuenta de que nos damos cuenta que son participantes anarquistas? Por el diario. Este diario era el órgano periodístico principal del anarquismo, el diario La Protesta. En cambio, del lado de los socialistas era el diario La Vanguardia. Y por otro lado, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se hace mención a la gran preocupación que había por el tema de la educación, era porque dentro del gobierno, a pesar de ser oligárquico, conservador, como en todo hecho histórico, nada es blanco o negro. Dentro de ese sector que gobernaba la Argentina, había un sector mano dura, pero había otro sector que era más tendiente a la negociación, donde va a estar Laínez, lo va a decir más adelante, el sector modernista, que va a buscar reformas sociales que también ya estaban en boga en Europa, buscar reformas sociales para disminuir la conflictividad social. Laínez va a ser un claro exponente de los que consideraban que la vía de solución era a través de la educación, dada la gran cantidad de analfabetos que había en Argentina. Hacia 1905 aproximadamente, aproximadamente, no es un número exacto, chicos, había cerca de 6 millones y medio de habitantes.
y la cantidad de analfabetos, se consideraban analfabetos, se le preguntaba a las personas mayores de 10 años si sabían leer o escribir, y el 50% no sabía leer y escribir. O sea que teníamos una cantidad considerable de habitantes de la Argentina que no sabían leer y escribir. Y cuando digo habitantes de Argentina me refiero tanto a los criollos, a los nacidos acá en Argentina, como a los que llegaron de Europa, a los inmigrantes. Esto era signo de atraso sobre todo cuando se miraba a Europa, fundamentalmente a Francia, Inglaterra, ¿no? Y esto para Laínez era motivo de era en realidad resolver esta cuestión educativa era un motivo importante como para disminuir la conflictividad social. Sigo, chicos, medio que ya les conté todo el video. Ante este panorama, el descontento social crece. Los trabajadores... Un detalle técnico nada más. Todas las fotos que van a ver, todo es acá de Argentina, ¿eh? La gran mayoría, creo que todas son de la época, son fotos de la época, ¿no? Que sufren de malas condiciones laborales y de vida, también cargan con años de lucha y represión sobre sus espaldas. La cárcel, la expulsión del país o la muerte forman parte de los riesgos que los militantes anarquistas y socialistas afrontan cotidianamente. Y algunos están dispuestos a responder a la violencia con más violencia. El régimen conservador comienza a mostrar signos de debilidad. Ese mismo año ocurre un hecho que genera conmoción. El 11 de agosto, Quintana es conducido en carruaje a la Casa Rosada, cuando un joven obrero catalán se interpone en su camino para matarlo. Dispara 2 veces, pero el arma se traba y el presidente logra salvar su vida. El suceso genera una enorme impresión en la opinión pública. El fallido atentado contra Quintana causa estupor en la población. La policía detiene a Salvador Planes y Virella. La prensa hace hincapié en que el agresor simpatiza con las ideas anarquistas. Virella es un exponente más de tantos inmigrantes arribados al país en el último tiempo. Los recién llegados ofrecen su mano de... Chicos, los anarquistas tuvieron mala fama, ¿no? Y generalmente cualquier cosa que pasaba le echaban la culpa a los anarquistas. Esto es muy común en la historia, no solo de Argentina, de otros lados. Pero sí es cierto que dentro de la corriente de anarquista existía también, como les dije recién, no hay blancos y negros, pero había un sector radicalizado que eran lo que se denominaban los anarquistas individualistas, que consideraban que frente a la violencia de las clases dominantes había que responder con otra violencia. Y generalmente eran personas que en forma individual cometían atentados. Esto fue muy fuerte en Europa. En el caso de Argentina fueron muy pocos los casos de violencia individual, anarquista individual, inclusive en el caso de Argentina, donde la presencia anarquista fue muy importante, la mayoría de los simpatizantes respondían a la línea que se llamaba anarquismo organizativo, ¿no? Los que buscaban la lucha a través de la organización de sindicatos. Pero cada vez que pasaba algo así, inclusive no, en el caso de este muchacho, de este señor, no quedó muy comprobado si había sido, que había cometido el atentado, sí, pero que si era o no era anarquista no quedó muy comprobado. Continuamos. Obra para el desarrollo del país, pero también
traen nuevas ideas políticas. El panorama con el que se encuentran los inmigrantes no es el más alentador. Tienen que lidiar con deplorables condiciones laborales que se suman a la problemática habitacional. Viven hacinados en conventillos miserables que se multiplican en ciudades como Buenos Aires o Rosario. Y ante las protestas, las autoridades... No sé, me imagino que la gran mayoría debe tener idea de lo que es un conventillo. Los conventillos son viviendas con muchas habitaciones, donde se le alquilaba a una familia que vivía hacinada en una de esas habitaciones, con baño compartido, cocina compartida, generalmente con poco acceso a la higiene, al agua. ¿El barrio de La Boca no era eso, profesor? Sí, la zona de La Boca es característica, la zona de La Boca, Barracas, que eran zonas donde había muchos trabajadores, fundamentalmente ligados a los frigoríficos y al puerto, ¿no? En la zona de La Boca, Barracas, había mucha actividad portuaria, ¿no? Pero el caso típico de Argentina es La Boca. Pero también hay otras zonas, ojo, otras zonas, pero la de La Boca pasó a la fama por lo pintoresco de ahora, ¿no? Ahora es un lugar turístico, Caminito, todo eso. Pero inclusive todavía siguen existiendo conventillos. Pero la situación era muy grave. También en las grandes ciudades había, en las ciudades donde había mucho trabajo, ¿no? En Campana, Zárate también había conventillos. Toda la zona del Bajo de Campana era una zona de conventillos. Y hasta el día de hoy sigue siendo. Ahora se le cambió el nombre, se le dice inquilinato, hotel familiar, pero se sigue continuando. Fíjense también como dato, ya que estamos, como dato histórico, ¿no? Que fue tan grande la problemática de la vivienda que 2 años después, en 1907, en Buenos Aires, que después se va a expandir a otros lados, se va a producir una huelga de inquilinos. Los inquilinos de los conventillos deciden de común acuerdo no pagar, porque había abuso, ¿no? Había abuso. Fíjense que hasta el día de hoy sigue, con todo lo que tiene que ver con el alquiler de las viviendas, sigue habiendo un abuso terrible. Pero bueno, un dato histórico lo de 1907, la huelga de inquilinos. Responden con represión. Mediante la Ley de Residencia, sancionada en 1902, el gobierno de turno puede expulsar arbitrariamente del país a todo aquel extranjero que sea considerado peligroso para el orden público. Paradójicamente, esta ley, el impulsor de esta ley, fue el tío de Laínez, el que lo llevó a pasear a Estados Unidos, Miguel Canet. Fíjense que por un lado él tenía un tío que quería dar mano dura y por otro lado él va a promover la educación. Esto afecta especialmente a sectores obreros que se ven seducidos por ideas de gran auge en Europa, como el socialismo, el sindicalismo revolucionario y el anarquismo. Sin embargo, el fuerte cuestionamiento al estado de las cosas no pasa desapercibido para las autoridades. Pronto, varios integrantes del partido del gobierno conservador que está en el poder intentarán revisar el rumbo social adoptado. Es importante también tomar en cuenta que en esta misma época, 1905, alrededor de esta fecha, ¿no? En Europa también se estaban produciendo grandes conflictos sociales, grandes huelgas, manifestaciones. Inclusive en 1905
es el primer intento de provocar una revolución comunista en Rusia, y donde va a haber una gran cantidad de personas asesinadas. Todas esas noticias llegaban a la Argentina, obviamente, y provocaban mucho temor en los sectores dominantes, sobre todo cuando acá también se comenzaban a ver las primeras huelgas, las primeras manifestaciones, etcétera, etcétera. Manuel Laínez adscribe al sector político del gobierno que pretende que no solo la economía tenga un rumbo liberal, sino que también se tomen medidas en lo político y social. Este grupo se denomina modernista. Consideran que sumar al escenario político a radicales y socialistas ayudará a contrarrestar el clima de malestar imperante. De esa manera, pretende acercarse más a una república democrática que a un régimen oligárquico. En ese marco, en 1904, Laínez se convierte en senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde su banca, Laínez considera que los crecientes índices de analfabetismo, tanto en la población de inmigrantes como en la criolla, son un impedimento para el crecimiento del país. Por eso, presenta un proyecto de ley para ampliar el horizonte educativo en el territorio nacional. Las intenciones del senador son concretas. Por un lado, ampliar la difusión del ideario liberal y por el otro, que las escuelas sirvan como red para detener el crecimiento del anarquismo y el socialismo. Laínez hace especial hincapié en la forma de administrar los ingresos públicos y en la situación del sistema educativo en el país. Dos cuestiones que, para el senador, están íntimamente relacionadas. Laínez auspicia la instalación de colegios nacionales en distintas ciudades del país. De esa manera, busca evitar las migraciones masivas de estudiantes hacia la capital. Como integrante de la Comisión de Finanzas, el senador busca optimizar el uso del Tesoro Nacional para la construcción, reparación y terminación de edificios públicos. Está convencido de que, con el dinero que se utiliza para construir una escuela normal, podrían hacerse varias. Con todos estos elementos, Manuel Laínez elabora un proyecto complementario a la Ley 1420. Su iniciativa busca ampliar el acceso a la educación mediante la construcción de escuelas en las provincias. De una población de 827.102 niños en condiciones de recibir instrucción primaria, solo 435.918 concurren a la escuela. El proyecto de Laínez apunta a que el Consejo Nacional de Educación se encargue de establecer en las provincias escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales. Además, pretende que se contemple la formación de los docentes que enseñan en dichas escuelas. En septiembre de 1905, el senador presenta el proyecto en el Congreso. Su intención es que la nueva ley contrarreste el flagelo del analfabetismo. El Consejo Nacional de Educación tendrá fondos para instalar escuelas primarias donde no las hay. Entre los principales argumentos que esgrime Laínez está el de asegurarse de que los recursos vayan donde tengan que ir. En este aspecto, el senador toma como ejemplo las subvenciones que el Estado gira a las provincias para instalar escuelas normales. El objetivo es racionalizar los gastos. Laínez asegura que, con el dinero que el Estado gasta en un soldado al año, pueden educarse 100 niños. En otras palabras, 100 niños educados evitan la existencia de un soldado que los reprima. Una vez instalado el tema, aparecen las primeras voces cuestionadoras.
Se discute si los contenidos deben ser generados desde el gobierno nacional o si cada provincia puede hacer sus propios planes. También se debate sobre el dinero disponible para invertir en infraestructura y en personal docente. Acá hay un tema central y que sigue teniendo actualidad, y el tema es la eterna discusión sobre quién es el que establece los contenidos curriculares, o sea, concretamente qué es lo que se enseña. La gran discusión en un país como el nuestro, de características federales, la gran discusión era si los contenidos los tenía que dictaminar la nación o cada una de las provincias. Y el punto acá, yo no sé si pero en alguna... ¿Sí, alguien habló? No. No, el punto acá, chicos, es que quien define los contenidos curriculares es quien define la mirada política, social, sobre lo que se va a enseñar en las escuelas, ¿no? En los distintos establecimientos, pero sobre todo en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y la definición de esos contenidos tiene un profundo carácter político que tiene que ver justamente con las concepciones sociales que se ven en cada época. Les voy a dar un ejemplo cortito, antes ya se está por terminar y nos volvemos a conectar, pero un ejemplo cortito. Durante toda mi trayectoria educativa, en primario y secundario, el 12 de octubre se festejaba el Día de la Raza. O sea, yo me la pasé toda mi primaria y toda mi secundaria haciendo laminitas de Colón. Los pueblos originarios no eran pueblos originarios, sino eran indios, que inclusive medios tontos porque cambiaban oro por espejitos de colores. Toda mi trayectoria educativa fue esa, ¿no? Hasta que en un momento, no hace muchos años, se propuso modificar, reconociendo a los pueblos originarios, se propuso modificar, ya no se llama Día de la Raza, se llama Día de la Diversidad Cultural, y se cambió la mirada con respecto a al descubrimiento de América, ¿no? Ahí tienen un claro ejemplo con respecto a al manejo de los contenidos curriculares. Lo mismo ha sucedido con otras ciencias, por ejemplo, en matemática. En matemática yo me acuerdo cuando la dictadura militar prohibió la famosa teoría, ya no creo que no se usa más, ¿no? Pero la famosa teoría de los conjuntos, porque la consideraba subversiva. Esto de hablar de conjunto no funcionaba. Así que ese debate que ya viene de tan lejos, es un debate permanente. Chicos, se corta, nos volvemos a comunicar, ¿eh? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. En 1905, la educación se convierte otra vez en un tema de debate. En 1905, especial hincapié 905, o si cada 905. Nacional.
También se ¿Se escucha, chicos? ¿Se escuchaba? Sí, profe. Sí, 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 Hemos sí. quedado acá, ¿no? debate sobre el dinero disponible para invertir en infraestructura y en personal docente. Pero uno de los aspectos más controvertidos es decidir si el alcance de la ley debe quedar sujeto a cada provincia que lo solicite. Para Lainez, esto significa un retroceso. Según su opinión, el propio Estado Nacional es el que debe instalar las escuelas según crea conveniente. Sin embargo, la ley sufre esta modificación. Finalmente, luego de pasar por la Cámara de Diputados, el proyecto de Lainez es aprobado el 30 de septiembre de 1905. Nace una ley que transformará la educación en Argentina. En enero de 1906, el presidente Manuel Quintana deja el poder en manos de su vicepresidente, José Figueroa Alcorta, por problemas de salud. El 6 de febrero, la recientemente llamada Ley Lainez es reglamentada con la firma de Figueroa Alcorta y del ministro de Justicia, Joaquín Víctor González. Aunque su sanción en el Congreso no genera demasiada repercusión, pronto comenzarán a verse sus alcances. El plan de Lainez es pragmático. Busca solucionar el problema del analfabetismo, pero al mismo tiempo intenta racionalizar el gasto público. En las escuelas creadas gracias a la ley, se enseña a leer y a escribir, además de historia y de geografía. De esa manera, se pretende no solo instruir a los criollos más pobres de las provincias, sino también argentinizar a los hijos de los inmigrantes. Acá hay algo que yo ya se los había comentado, ¿no? La idea de la necesidad de construir este sentimiento de argentinización, ¿no? Tanto en los sectores criollos como en los hijos de los inmigrantes. Y es justamente lo que ve Lainez y otros que lo acompañan, la importancia de de la escuela como herramienta para lograr esa argentinización. Paulatinamente, la escuela primaria comienza a cambiar su fisonomía. En tanto, se vislumbra un silencioso proceso de nacionalización del rumbo escolar. Esto provoca algunas críticas. Según la ley, cada provincia puede instalar las llamadas escuelas fiscales o escuelas Lainez, pero desde algunos sectores políticos se afirma que, en los hechos, esto no funciona así. Se acusa la normativa de plasmar una vocación centralizadora del Estado Nacional y de ir en contra del espíritu federal de la Constitución. Estos cuestionamientos chocan con la efectividad y aceptación de la ley. La educación nacional permite unir a los niños del país por sobre las diferencias económicas de clase u origen. Esto es, cuando dice nacionalización del sistema educativo, es justamente lo que sucedió durante gran parte del siglo XX, ¿no? Durante gran parte del siglo XX, donde el sistema educativo argentino fundamentalmente era de carácter nacional, estaba manejado desde la nación. Esto se va a modificar, lo va a decir más adelante, se va a modificar, va a tener ataques, pero fundamentalmente durante el gobierno de Menem, cuando se dicta la Ley Federal de Educación y se hace el traspaso de los establecimientos educativos primarios y secundarios hacia las provincias.
con lo que va a traer el clásico problema que seguimos viviendo hasta el día de hoy, que se traspasan la función educativa a las provincias, pero lo que no se traspasa es el dinero como para que cada provincia mantenga su sistema educativo en condiciones, ¿no? El clásico ejemplo de esto, más allá de las infraestructuras y todo eso, es el de la conflictividad docente, ¿no? Que hay provincias, inclusive en el día de ahora, en estos días, hay conflictividad laboral en Salta, porque Salta dice que no tiene plata para pagar a los docentes, y esto es permanentemente así. Y el hecho de haber traspasado, me estoy adelantando, pero no importa, pero el hecho de haber traspasado la gran parte del sistema educativo primario y secundario, no gran parte, de todo, primario y secundario, a las provincias, es una cuestión de injusticia, ¿no? Porque no todas las provincias tienen la misma capacidad económica. Sabemos que hay provincias que son más ricas y sabemos que hay provincias más pobres. No es lo mismo para Córdoba mantener el sistema educativo que para el Chaco, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos. La obligatoriedad de la enseñanza provoca que muchos inmigrantes vean la escuela como una herramienta clave para la integración y el ascenso social de sus hijos. Esto también es un concepto, disculpe que vaya interrumpiendo, pero voy agregando, ¿no? Esto de ascenso social, justamente es una de las cualidades que ha tenido el sistema educativo argentino, por lo menos hasta mediados de los años 80, que gracias al sistema educativo muchas personas han podido ascender socialmente, ¿no? Y esto los invito a que hagan un simple recorrido familiar y que vean los niveles educativos de sus bisabuelos, abuelos, con respecto a ustedes, ¿no? Inclusive una de las características que tuvo la Argentina hasta la época de la dictadura, hasta los años 80, fue que Argentina ha sido una de las sociedades latinoamericanas, junto con Uruguay también, pero fundamentalmente nos quedamos en Argentina. Argentina ha sido una sociedad que se caracterizó por tener movilidad social ascendente, ¿no? De un abuelo que no sabía leer y escribir, a padres que habían alcanzado un relativo nivel educativo, nos encontramos con que los nietos de ese abuelo, los bisnietos de ese abuelo, han logrado alcanzar niveles superiores de educación. Y eso ha permitido un ascenso, esto que en sociología se llama movilidad social ascendente. Y esto obviamente ha llevado, en el caso de Argentina, a la expansión de que Argentina se haya caracterizado por ser una sociedad con sectores medios bastante amplios. No a diferencia de otros países latinoamericanos donde hay una gran distancia y hay una clase media, hay una gran distancia entre los sectores altos, los sectores bajos y una pequeña clase media. Lamentablemente, ¿por qué señalo los 80? Es porque eso se revirtió. Eso se revirtió y Argentina comenzó a tener el camino inverso, ¿no? Una movilidad social descendente. Ya resulta cada vez más difícil que de abuelos que no han finalizado sus estudios o abuelos con poco nivel educativo, llegue su nieto o bisnieto a un ascenso social. Esto es así, inclusive hay estadísticas que indican que muchos de los chicos y chicas
que están en los niveles superiores de educación son por los primeros de serlo en su familia, ¿no? Hay muchos que son los primeros que llegan a un nivel superior educativo dentro de su familia. Pero bueno, eso es muy complejo, larga la historia, ¿no? Pero fundamentalmente, y para decirlo en forma sencilla, tiene que ver con el gran retroceso económico en Argentina y con el gran crecimiento de la pobreza de la Argentina, ¿no? De la población argentina. Ya en el primer año de aplicación se pueden ver los efectos de la Ley Laínez. En 1906 se crean 438 escuelas que representan un 11% del total nacional. En este proceso resulta determinante el papel de los propios ciudadanos, que donan terrenos para instalar allí una escuela Laínez o directamente la construyen. Una vez dado el primer paso, los emprendedores solicitan al Estado que se haga cargo del pago de los sueldos a los maestros o de mejorar las instalaciones. Esto demuestra que la idea de educación implica algo más que aprender a leer y a escribir. Allí donde el progreso instala un nuevo pueblo o un nuevo barrio, o en zonas rurales cuya población aumenta, hay un grupo de vecinos organizados que hacen posible la instalación de una escuela. No obstante, esto es maravilloso, chicos. Esto es una cosa sumamente interesante, y los invito a que si alguna vez salen así de paseo, de recorrida, presten atención, ¿dónde hay escuelas? Acá nomás, haciendo un recorrido por los caminos rurales de acá de la zona, de Campana, Zárate, Capilla del Señor, metiéndose por estos caminos rurales de tierra, por supuesto, ¿no? En el medio del campo, suele aparecer en el medio de la nada una escuela. Obviamente que hoy es en el medio de la nada porque se ha modificado el sistema productivo, ¿no? En el campo, pero en 1930, 1940, hasta hace 50 años atrás, vivía mucha gente en el campo. La población agrícola era importantísima, la población rural, y aparecen escuelas en lugares que uno dice, ¿qué hace esta escuela acá? Que todavía siguen funcionando. Inclusive, yo estoy dando el ejemplo de acá cerquita, porque cuando recién se empezó a abrir un poco el tema del encierro, de la cuarentena, con mi compañera agarrábamos el mate y salíamos con el auto y nos metíamos en caminos rurales para esquivar por si había algún patrullero o algo que estaba vigilando, ¿no? Y era una cosa llamativa. Lo mismo pasa en el interior de la Argentina, en las provincias argentinas. Hay escuelas en lugares que uno no dice, ¿qué hace esta escuela acá? Lo mismo que en la isla, acá nomás, en la zona del Delta, hay escuelas y esto ha sido posible gracias a esta ley, y además a que se generó en amplios sectores de la sociedad una valorización de la educación que todavía sigue, ¿no? Inclusive es uno de los debates, ha sido uno de los debates grandes en esta época de la pandemia, ¿no? El tema de la presencialidad, la importancia de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que haya sido una herramienta política, pero sigue habiendo en la sociedad una gran conciencia sobre la importancia de la educación. Y lo interesante es que había sectores que con la ley Laínez
había sectores, a partir de la promoción de la ley Laínez, había sectores de la sociedad que impulsaban la creación de escuelas, donando tierras. Muchas de estas escuelas rurales que yo les estaba hablando eran pedacitos, están enclavadas en pedacitos en alguna esquina de alguna estancia, de algún campo grande, donde se había donado esas tierras para que se hagan escuelas. Por ejemplo, para aquellos que circulen de Campana a Cardales, ahí a mitad de camino está la Escuela José Hernández, que está sobre la ruta. Esa escuela es justamente donación, se hizo en las tierras donadas por los dueños de esa estancia, una estancia muy grande, la estancia Santa Susana. Acá nomás, estoy hablando de acá a 8 o 10 kilómetros. Y otra cosa que es importante, y ya vamos a ir redondeando, el tema de la ley, la importancia de la ley Laínez. O sea, yo cuando hablábamos de la ley 1420, la ley 1420 fue un puntapié inicial. Pero como suele suceder, las leyes, una vez que son dictadas, no necesariamente son impulsadas. No necesariamente, la ley puede ser dictada, pero después hay que ponerla en práctica, ¿no? Y hay pilas de ejemplos en la historia argentina donde se dictaron leyes, pero después no se llevaron a la práctica. Para hablar en forma contemporánea, por ejemplo, y que recién hablé del tema de los alquileres, hace un año atrás se dictó una ley de alquileres, pero en la práctica no se lleva a cabo. Otra ley que hace poquito se dictaminó, que es la ley del aborto legal, la semana pasada metieron presa a una doctora en Salta por haber puesto en marcha esa ley. O sea, estos dos ejemplos que estoy dando es para que entiendan que, bueno, se dictó la ley 1420, pero después, bueno, falta la fuerza del Estado de llevarla adelante. En el caso de la ley Laínez, sí hubo un compromiso político, porque había una situación difícil que lo ameritaba, una situación donde había preocupación, entonces se buscó la solución por el lado de lo educativo. Ya vamos terminando, chicos. Surgen nuevos conflictos entre el Estado y las provincias. Según la ley, las escuelas Laínez deben ser laicas. Esto provoca que muchas provincias que dictan educación religiosa en sus planes de estudio comiencen a tener un creciente número de escuelas laicas. Además, los gobiernos provinciales advierten que a los niños se les imparten contenidos de historia y de geografía diagramados desde Buenos Aires. De ese modo, los alumnos aprenden sobre sucesos nacionales, pero desconocen los hechos vinculados a su lugar de origen. Los defensores de estos programas invocan dos argumentos. Por un lado, la integración de los inmigrantes. Se trata de forjar un espíritu argentino en busca del orden y la disciplina social. Por el otro, las provincias... Esto es importante, chicos, esto es importante también, ¿no? La escuela también como una herramienta de disciplinamiento social. Esto ya lo venía señalando hace muchos años. Uno de los primeros sociólogos en educación de Argentina, uno de los más importantes, se llamaba Juan Carlos Tedesco, ¿no? Que, por un lado, la escuela como herramienta para brindar conocimientos, y por otro lado...
No escucho. En el primer tramo lo vimos, era como control cultural, ideológico, político, ¿no? Exacto, exacto. No, pero lo detuve acá porque acá se ve clarísimo lo del control, lo del disciplinamiento. Yo no sé cómo fue en la vida, en la trayectoria educativa de ustedes, pero nosotros, a mí me hacían sentar derechito, como acá a estas alumnas. Y si te recostabas un cachito así en el banco, te pegaban un grito que tenías que estar derechito, firme, que bueno, si hubiese sido para mejorar la postura en la silla, la espalda, yo estaría agradecido, totalmente agradecido, pero no era con esa intención, era con la intención agradecido porque ahora yo me siento y me siento doblado, pero esto es disciplinamiento social, ¿no? Como formarse en fila. Todas las fotos donde vimos a los chicos, están todos los chiquitos, todos formados, todos derechitos. Hay pocas fotos donde se los ve jugando, saltando. Esto de estar en fila, ¿no? En fila, en distancia. Fíjense el pelo recogido, el pelo corto, el guardapolvo impecable, blanco, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Juan, que me preguntaste, yo sé que lo había dicho, pero acá tenemos la foto. Tenemos. Claro, era para como para meterlo acá también. ¿Cómo? No te escuché. Era para meterlo acá también lo que habíamos visto en la primera parte. Ah, está. Hacerse cargo de financiar estas escuelas reducen considerablemente los gastos públicos. Este último punto es el que favorece la concentración cada vez mayor del sistema educativo en manos del Estado Nacional. A partir de la década de los 30, el crecimiento de las escuelas creadas bajo la normativa de la Ley Laínez. Ahora que mencionó la década de los 30, hoy 6 de septiembre se conmemora el primer golpe militar, por lo menos desde el siglo XX en Argentina, contra justamente Hipólito Yrigoyen. Es exponencial. El 39% de los establecimientos primarios están bajo el control del Consejo Nacional de Escuelas. Esto provoca la reducción a la mitad de la tasa de analfabetismo que había en 1905. En estos años comienza a crecer la injerencia del Estado en diferentes ámbitos. Además, durante la década de los 30, las escuelas Laínez dejan de tener como objetivo principal la alfabetización. La escolarización pasa de 4 a 6 años, equiparándose con el resto de las escuelas primarias, al mismo tiempo que aumentan los contenidos para enseñar. Poco a poco, son reconocidas como instituciones de calidad superior a las de origen provincial. Es la época de esplendor de la Ley Laínez. Sin embargo, tiempo más tarde comenzarán los problemas. Bueno, chicos, llegamos acá porque ahora el video es casi una propaganda política, no es mi intención. Pero el video ahora, a partir de acá en adelante, continúa y empieza a señalar el retroceso de la Ley Laínez, fundamentalmente a partir de los golpes militares, el golpe militar de 1955, el del 66, el del 76, y después con la Ley Federal de Educación. Pero eso vamos a ver si podemos llegar más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? ¿Y el resto? El resto de los chicos, yo veo 3 nada más. Bueno, si no hay ninguna duda, yo después les voy a colgar este material también, voy a ver si algún texto simple sobre esto, pero es importante que la idea hoy era
de que ustedes vean cómo a partir de una ley se comienza a configurar el sistema educativo argentino y después de esta ley complementaria le va a dar un impulso muy, muy fuerte, y que dentro del sistema educativo la ley Laínez fue fundamental, sobre todo el sistema educativo nacional, y que permitió un gran desarrollo de este sistema. Bueno, chicos, nos estamos viendo de acá a 15 días. Bueno, muchas gracias. ¿Ninguna duda? Gracias. No, yo no puedo. ¿No? Bueno, chao, hasta luego. Ah.